para todos, un cordial saludo. Sean bienvenidos a este debate sobre las teorías del comercio. El día de hoy nos encontramos cinco panelistas expertos en el tema. Cada uno va a debatir sobre la teoría a la que más afinidad le encuentra y va como a exponer las características principales y argumentar el por qué esta teoría considera que tiene, bueno, pueden ser pros y contras. Em, para ello, entonces voy a dar paso a cada panelista. Por favor, preséntense y si quieren dar alguna anotación, bienvenida sea. Gracias Laura, gracias compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Rojas León, de negocios internacionales. Vamos a abarcar un amplio tema sobre los negocios internacionales. Desde, se podría iniciar donde se desenglosa el globalismo y vamos a ir avanzando conforme a la actualidad. Daremos unos ejemplos de la actualidad y unos ejemplos del pasado y cómo han afectado a nuestra vida cotidiana actualmente. Así es, buenas noches compañeros. Mi nombre es Jessica Balbuena y como le dijeron mis compañeros Juan Camilo y Laura, vamos a abarcar un poco el tema del comercio internacional a través de la historia de lo que se ha visto. Y bueno, son muchas teorías que abarcan, entonces vamos a definir y a concretar y a dar algunos ejemplos para dar inicio. Buenas noches para todos. Mi nombre es Angie Torres. Como lo informaron ellos, vamos a representar las teorías, las cuales son de suma importancia para determinar los flujos, pero especialmente en la anticipación de la evolución. Buenas noches para todos, mi nombre es Ángela Moreno, también pertenezco a la carrera de negocios internacionales y como se mencionó anteriormente, ya damos paso a un recorrido por la historia de la economía para conocer cómo se formó lo que es hoy en día. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Para iniciar el debate, ponemos sobre la mesa la pregunta. En este caso es, ¿cuál consideran ustedes que es la teoría con mayor afinidad según su experiencia laboral? Para ustedes, ¿cuál tiene mayor aplicabilidad y validez a través del tiempo? Em, Camilo, Juan Camilo, le cedo la palabra. Muchas gracias Laura. Vamos a tocar un punto inicial que es el mercantilismo. Ese es un tema que me gusta mucho porque, como yo lo veo, se relaciona en el pasado, pero si lo analizamos con detalle, aún se mantiene en el presente, solo que ahora se llama mercantilismo. Es muy sutil, ya que no es una práctica bien vista en la actualidad, pero vamos a entrar en detalle ahora mismo. Ese se trata como el diseño de maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. ¿Eso con qué fin lo se propone en el siglo XVI? Para que los recursos del país no salgan y el dinero ingrese. Para ese tiempo, estamos hablando que los recursos eran oro y plata. Entre más un país tuviera oro y plata, mayor riquezas, mayor ostenticidad podría tener y mayor estatus político iba a tener en su momento. Esto se genera siempre un conflicto porque se vuelven unas leyes muy comerciales que tienen una prohibición. ¿Qué significa? Que no puedes exportar o importar lo que tú desees. Siempre hay un control político de lo que tú puedes hacer. Lo vamos a trasladar ahora a la actualidad para un ejemplo un poco más claro. En el 2021, 2020 más o menos, Donald Trump genera un debate donde le dice a General Motors, que es un gran importante constructor de carros, su manufactura las tenía en Estados Unidos, Michigan, Texas, pero ¿qué dicen ellos? Se asocian con una empresa en China y trasladan todas sus compañías allá. El presidente Donald Trump genera un fuerte ataque contra General Motors y les quita los recursos y subsidios que le estaba generando para impedir que ellos se fueran. Pero aún así esto no fue posible y ellos trasladan sus fábricas a China por costos, por economía, y uno de los grandes argumentos que ellos podían tener es que Estados Unidos no tenía la capacidad para generar ese gran impacto, generar la manufactura que se necesita y por costos era más conveniente trasladar. Este es un ejemplo de mercantilismo o neomercantilismo. ¿Por qué? Porque él quería, en su momento Donald Trump, quería maximizar las exportaciones am, hasta a los lugares del mundo.
y reducir las importaciones para poder tener unos ingresos mayores. No sé si alguno de mis compañeros desea en estos momentos tomar un ejemplo o tenga algún apunte que aplicar sobre el mercantilismo. Bueno, Angie, toma la palabra, por favor. Claro que sí, bueno, teniendo en cuenta lo que dice mi compañero Juan, creo que no debemos dejar a un lado el nombre de su fundador como tal del mercantilismo, ya que fue desarrollado a través de un experto económico y financiero como lo es Jean-Baptiste Colbert. Un poco de él es que nació el 29 de agosto de 1619 en el Reino de Francia. Es primogénito de Nicolas Colbert y de Marie Maitore. Fue uno de los principales ministros del rey de Francia, Luis XIV, que pues en su tiempo era un hombre muy importante. Adicionalmente, estudió en la Universidad de París y falleció el 6 de septiembre de 1683 a sus 64 años de edad. De acuerdo, yo quisiera también agregar que es importante recordar que esta teoría económica se realizó predominantemente en Europa en los siglos XVI y XVII. No, digamos que con la intención de ganar el poder y digamos que tener una balanza comercial más estable por medio del oro y la plata. También como dato curioso les quiero recordar que esa acumulación de metales preciosos se dio justo después de la conquista que se hizo, que pues digamos que hizo directamente a Europa, al continente americano, en donde consiguieron estos metales tanto de oro como de plata. Y bueno, sus características también súper importantes que sobre todo, digamos, respetaban la intervención del Estado y ellos respetaban esa intervención del Estado para poder regular la economía y para promover las exportaciones del país, que así como grandes defensores de la teoría lo manifestaban, por ejemplo, Thomas Moon iba a permitirles crecer con monopolios comerciales y con, por ejemplo, construcción de carreteras, puentes y canales. Bueno, en En otra este caso, Jessica, te cedo la palabra. Adicionalmente, quiero intervenir porque también una de las características fuertes en el mercantilismo fue la agricultura, la minería y la manufactura. Ellos enfatizaban en que esto era la base de la economía. Pensaban que cuanto mayor fuera el capital acumulado en la nación principal, estos metales preciosos o todo lo que abarcaba eso, pues mayor era su poder. También hay unos referentes o unos personajes, autores muy importantes en el mercantilismo, como lo fue Juan Bodino, Gerald Malines, y no sé si me equivoco, me corrigen si así se pronuncia, y Edward Miselden y Antonio Serra, que también fueron partícipes de esta teoría. De acuerdo. Ángela tiene la mano levantada, te cedo la palabra. Sí, bueno, como se mencionó anteriormente, es una teoría que nació en Inglaterra a mediados del siglo XVI, en el paso de la sociedad feudal al capitalismo. Ya también, como se mencionó, el oro y la plata se consideraban esenciales y fundamentales para la riqueza nacional y para un comercio dinámico. Cabe resaltar que el mercantilismo apoya lo que es el superávit comercial, es decir, exportar más de lo que se importa. Pero como este favorece la exportación, lo hace mediante la implementación de medidas proteccionistas como lo son los aranceles o los impuestos de aduana y las cuotas, evitando el crecimiento de las importaciones de productos. Sin embargo, esta teoría, al potencializar las exportaciones, se podría generar un deterioro en la balanza comercial, como lo expresa David Hume, donde pasa a un juego de suma cero, donde las ganancias de una parte son la pérdida total de la otra. De acuerdo. ¿Alguien más quisiera intervenir? Camilo tiene la mano levantada. Claro que sí, Laura. Esto me recuerda mucho el mercantilismo va de alguna manera, ¿no? Es otra teoría, pero si la puedes analizar como yo lo estoy viendo,
se relaciona con la ventaja absoluta. ¿Por qué la ventaja absoluta? Eso requiere y plantea la teoría de que si un país es experto, como digámoslo en estas palabras, en la elaboración de un producto, eso le otorga una ventaja absoluta para su exportación a nivel mundial. Esto cita un ejemplo muy importante que es la elaboración de aviones comerciales. Una gran fábrica en estos momentos que está en Estados Unidos es la que se encarga de exportar esos aviones a todo el lugar del mundo. La gran mayoría de aviones comerciales que se están manejando en estos momentos a nivel mundial vienen de una compañía estadounidense que obviamente importa ciertas partes para su construcción y elaboración en otras partes del mundo, pero su fábrica y donde se hace el ensamblado es en Estados Unidos. Es un buen punto a agregar con la ventaja absoluta. Bueno, Ángela tiene la mano levantada, ¿quieres aportar algo? Sí, para complementar el concepto de ventaja absoluta, me gustaría resaltar quién es su fundador. Este concepto es desarrollado por el economista y filósofo escocés Adam Smith, quien es considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica, quien desarrolla esta teoría apoyándose en la premisa de que es innecesario producir un bien o producto cuando se puede comprar o adquirir a un costo menor en otras naciones. No, Angie, Jessica tiene la mano levantada, pueden intervenir. Angie. Inicialmente fue formulada por Adam Smith en el año 1776, pero posteriormente a esto, después de algunos años, fue desarrollada por David Ricardo, Robert Torres y Joan Stuart Smith. También hacen partícipes de esta teoría. Y la teoría, un ejemplo, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, tenían dos países, Inglaterra y Francia. Inglaterra podía producir lana con menores costos, un ejemplo, menos que Francia. Francia podía producir el vino a un menor costo que Inglaterra. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto tenía beneficios para ambos países. Podían intercambiar el bien producido a menores costos por el bien que producía a mayores costos. Es decir, que lo que Francia producía, en este caso vino, le servía a Inglaterra y viceversa. Lo que Inglaterra producía, que era la lana, le servía a Francia porque internamente en cada país la producción del producto era más económico. Hacer un poquito más ágil el debate, la persona que quiera hacer alguna acotación puede simplemente levantar la mano y se le va a respetar el turno de levantar la mano. Creo que continúa Angie. Claro que sí, Laura. Dando aporte a lo que dice mi compañera Jessica, efectivamente fue propuesta en 1776, pero fue tras haber realizado una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las diferentes naciones. De acuerdo, continuando entonces acerca de la ventaja absoluta, recordemos entonces que básicamente es la cualidad que se tiene en un país para producir cierto producto usando menos insumos respecto a algún otro productor o algún otro país. Esta sería la ventaja absoluta que tiene presente el país. Entonces, un ejemplo que quisiera traer a colación es que, para que digamos que se haga más fácil entenderlo, es que si un país llamado A produce alimentos por 5 euros y ropa por 6 euros, pero el país llamado B se dedica a la producción de alimentos por 10 euros y de ropa por 12 euros. Estamos hablando que el país B le cuesta casi el doble producir tanto alimentos como ropa respecto al país A. En este caso, según la teoría de la ventaja absoluta por Adam Smith, no existiría el comercio entre ellos según esto, porque digamos que debido a que el país A tiene ventaja absoluta en ambos productos, no estaría interesado en adquirir ninguno del país B o realizar una transacción comercial con el país B. Bueno, también quisiera, ya que traje a colación este ejemplo, de todas maneras, enfatizar que estoy más de acuerdo con la ventaja comparativa, ya que al haber falencias en esta ventaja absoluta, eh, David Ricardo también, digamos que quiso complementar la teoría y esta se llamó ventaja comparativa. Una ventaja comparativa donde él nos explicaba básicamente que
En el mismo caso de respecto a un país A y un país B, digamos que el país que sea mucho mejor produciendo en menos tiempo y con, digamos que, énfasis en este producto, o sea, especializándose en este producto, tiene ventaja comparativa respecto a la producción del país B, porque cuyo, digamos que esa oportunidad es menor en cuanto al costo de oportunidad de otros países en ese bien. Es decir, un país tiene ventaja comparativa siempre que el costo de renunciar al bien es más pequeño que el costo que tienen otros países por renunciar a él. Bueno, además hay que tener en cuenta que esta teoría se centra en la capacidad de generar un costo de oportunidad, posicionando un producto de forma eficiente y competitiva en el mercado. De igual forma, cabe resaltar que la ventaja comparativa lleva a cabo elegir el bien que menos cueste producir y que genere mejores ganancias. Un ejemplo de esto podríamos plantearlo en una situación. Supongamos que X país cuenta con las condiciones ambientales y tecnológicas que le permiten producir café y chocolate. Al analizar la situación vemos que en una hora de trabajo se producen 15 kilogramos de café y 20 kilogramos de chocolate. Es evidente que su ventaja comparativa está en la producción de chocolate, por lo tanto se descartaría producir café, especializándose en producir y exportar chocolate. Exactamente como dice mi compañera Ángela, incluso debemos tener en cuenta que el país del Reino Unido se dice que es uno de los países que tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien como a el mayor de todos los demás países que tenemos esta oportunidad. Pero recordemos también quién fue David Ricardo. Fue un gran economista. Realmente es muy reciente a comparación de Adam Smith. Nacido, es inglés, nació en Londres, pero de origen judío en el año 1700 porque pues esta viene después de Adam Smith, de Joan Stuart Smith y de otros. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis. Él enfatizó la relación que hay entre el beneficio y los salarios. Como les digo, fue uno de los más influyentes en la historia de la economía y su obra más importante fue Principios de Economía Política y Tribución en el año 1817. Es más, hay un libro de pues, además donde estudió por qué llegó al tema de crear una teoría. Y entre su teoría, él destacaba que el producto de la tierra se paga al propietario por el uso de las fuentes originales del suelo. También decía que los países deberían especializarse en lo que era muy eficiente y luego intercambiar sus productos. Esta teoría se genera en el siglo XIX, si no estoy mal, pero sí, sí me pone como en duda, ¿no? Como lo que él plantea, porque siempre hay como más intereses de posición política, donde cómo le voy a estar comprando a cierto país cuando yo puedo hacer un esfuerzo por producir, ¿no? Entonces ese siempre se genera un conflicto económico respecto a eso. O sea, no me malentiendo, yo pienso que la teoría está bien, que de pronto plasmarla es muy correcto, pero de llevarla a la realidad de una manera correcta, donde haya como un equilibrio y se vea en algún momento armonioso, es muy complicado, es muy difícil y no estoy seguro si se pueda llevar totalmente. Creo que tiene sus falencias, pero hay otro exponente, Heisha Only, no sé si alguna quiere enfatizar más en él. Angie, adelante. Claro que sí, Juan. No, pues no debemos olvidar que esta teoría afirma que los países se especializan en la exportación de los bienes, que requieren pues grandes cantidades de factores de producción, en los que competitivamente pues más abundantes que tienen que importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son un poco más escasos. Diríamos que entre más abundante es un factor de menor costo.
Sí, esta es una teoría que sostiene que el libre comercio es benéfico. Argumenta también que la ventaja comparativa surge de las diferencias en los grados en que un país posee recursos, como lo es la tierra, la mano de obra y el capital. También me gustaría resaltar que es una teoría planteada por Elie Hecher en 1919 y cabe recordar que Hecher fue maestro de Bertil Ohlin, quien años después, aproximadamente en 1933, le realiza una segunda edición, conservando la premisa de que cuan mayor o abundante es un factor, menor será su costo. ¿No? Complementando esto, tengo un ejemplo. Tenemos eh, dos países con dos productos diferentes. Uno hace caña de azúcar, elabora caña de azúcar o exporta y el otro café. Pongamos Haití y República Dominicana. Según el trabajo en caña de azúcar, Haití tiene 6 unidades de trabajo y 12 de capital. Y República Dominicana tiene 12 unidades de trabajo en café y 4 de capital. Esto quiere decir que el azúcar requiere 6 unidades de trabajo y 12 de capital. Por unidad de trabajo se trabajo y 4 de capital. La relación sería 4 de capital por cada 10 de trabajo. Por cada unidad de trabajo por cada unidad de trabajo se emplean 0.4 de capital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Haití cuenta con, como les digo, él se dedica a la caña de azúcar, tiene 12 de capital, que es la maquinaria, y el trabajo, pues, es la mano de obra. Lo que hacemos es tomar el capital, lo dimos en 6 y ese nos da como resultado 2. Entonces, emplean solo 2 unidades de trabajo. Lo contrario a República Dominicana, que son 4 de capital, dividido en 10 y esto da 0,4. En conclusión, podemos decir que la caña de azúcar es el bien capital en el que se emplea que la caña de azúcar es el bien en el que se emplea el capital. Y si invertimos la relación trabajo-capital, podríamos decir que el capital abundante o el factor está en República Dominicana. En este caso, entonces, podemos decir que esto da surgimiento a otra teoría que es la del ciclo de vida del producto. Esta teoría, pues, postulada por Raymond Bermond en 1966 y viene a colación porque esto fue en respuesta al fallo del modelo que mencionaba precisamente de Olin y Heschel. Entonces, según esta teoría, en las primeras etapas del ciclo de vida de un producto, todo el trabajo en este producto se concentra en el segmento del mercado en el que se lanzó y tiene ciertas etapas que, bueno, seguramente, pues en este caso, Jessica, que es su promotora de la teoría, nos puede explicar a mayor profundidad. Ángela, continúa, creo que Bueno, quieres decir algo. sí, antes de que continúe Jessica, me gustaría hacer una anotación. Eh, Esta teoría se centra en que la producción de un producto se lleva a cabo en su país de origen y los demás países se abastecen. Pero en esta parte yace un problema y es que este producto original o innovador, cuando se empieza a exportar, puede correr el riesgo de que se empiece a producir en distintos países generando una competencia de mercado. Bien, podemos destacar en esta teoría la interacción entre comercio y crecimiento económico. Es así como le damos paso al ciclo de vida del producto. Bueno, voy a exponer la elaboración de un producto. Muchas empresas empiezan por un sueño, un anhelo y surge el riesgo. Para esto, hay que tener en cuenta 4 factores importantes, que es la etapa de introducción, de crecimiento, la etapa de madurez y el decline. Inicialmente el crecimiento no vamos a ver los resultados económicos como lo esperamos porque pues esto es un proceso, ¿no? Todo esto, como les digo, tiene un proceso. Entonces,
Probablemente los primeros meses no van a haber resultados, pero tienen que tener algunas estrategias en la publicidad, porque ahí influye mucho la publicidad del producto. Seguido a eso está la etapa de crecimiento. Pues como su nombre lo dice, esto empieza a crecer, pero ahí no vamos a ver como tal tampoco un resultado, pero ya sí o sí se tiene que ver alguna diferencia. No podemos esperar a que iniciamos, un ejemplo, una cafetería, iniciamos vendiendo un tinto y llevamos 3 años y solo vamos a vender tintos. Pues ya tiene que tener como más productos, ¿sí? Entonces ya empiezan con el tinto, el capuchino, los panes, las galletas, todo eso. Viene la tercera etapa. Bueno, en esta segunda etapa se me olvidó decirles que debemos tener mucha innovación porque probablemente ya vamos a tener la competencia, aún no puede estar reciente, pero va a llegar, que se encuentra en la etapa de madurez. Una vez se tenga formada una empresa, eh, un producto en el que tú seas fuerte, pues ¿qué pasa? Que la competencia, las mismas personas, la sociedad, pues empiezan a decir, no, este producto es bueno, mire cómo se vende. Y la competencia es buena. Uno a veces lo ve como, ay, no, pero no, la competencia a ti te sirve o al empresario le sirve mucho pues para darse cuenta en qué está fallando y si no es así, y si es así, perdón, ¿qué puedo hacer? Y llega un momento, que es la etapa de decline, este momento que se da, surgen momentos como una pandemia. Probablemente llegó una pandemia, tenía todo listo, eh, me iba bien, pero nos tocó cerrar y no teníamos como esa caja menor que llaman, que es un ahorro que uno debe tenerlo programado en caso de alguna emergencia, pero muchas empresas no cuentan con eso. Entonces, ¿qué pasa? En un tema como una pandemia, cuando nos tocó vivir, que muchos les tocó cerrar, algunas empresas se quebraron, otras surgieron, hay dos decisiones, o seguir, continuar, o realmente pues ya decir no puedo más, no puedo luchar contra una competencia, ya mi producto no gusta y tomar una decisión. Todo eso tiene un proceso, porque el cliente sí o sí, pues tienes la marca en su cabeza. Es como decir Coca-Cola, que es difícil que quiebre, pero bueno, nada está escrito, que de un momento a otro digan, no, dejé de vender. No, ellos tienen que tener una información donde el cliente pues le den sí, como detalladamente por qué surge esto. Apoyando lo que tú dices, Jessica, y basándome en la empresa que tú mencionas, como lo es Coca-Cola, podemos ser muy claros que cuando ellos iniciaron y en su primer lanzamiento como empresa, como todas las empresas empiezan desde muy abajo, ellos tuvieron invertir y tener un capital para hacer todo el tema de publicidad y asimismo hacerse llegar a los consumidores, que en este caso digamos que somos todas las personas que consumimos el producto. A medida que eso fue pasando, pues obviamente surgió su etapa de crecimiento y allí fue donde tuvieron la manera de sacar más productos, aparte de una gaseosa, puede ser con gas, sin gas o diferentes sabores. Pero también podemos tener en cuenta que son empresas que a pesar de que empezaron desde abajo y ahora se posicionan en una de las mejores, también tuvieron falencias, ¿sí? Como tú decías, efectivamente sí, puede muchas empresas no surgir y no seguir si una persona falte o si de pronto un producto no les dio y acaban ahí. Esta empresa lo que hizo que fue a su misma vez económicamente para generar mayores consumidores, lo que hacen son innovaciones de productos o promociones económicamente un poco más económicos para que la gente a su final pueda llegar y verificar su producto. Bueno, finalizando, yo tengo una pregunta o quiero que de pronto si alguno pues tiene una idea me pueda como ayudar o qué piensan. Una empresa tan fuerte como lo fue Nokia, que no digo que es que todavía no, pero llegó una competencia más grande como Apple, como Samsung, como Huawei. ¿Por qué llegó como al nivel de una declinación? ¿Ustedes qué creen que pudo afectar a esta empresa? Respondiendo a tu pregunta, Jessica, yo pienso que el declive de Nokia tiene muchos factores, ¿no? Y es que fundamentalmente
si fue pionero, si bien sabemos que fue pionero en en las telecomunicaciones, yo creo que se quedó atrás. Me hace recordar el caso de Bookstore, si no estoy mal, rentaba películas y llegó Netflix más evolucionado, con una diferente idea, diferentes plataformas y arrasó totalmente con el mercado. Pienso que le pasó lo mismo a Nokia. Entró diferentes compañías, Samsung, Apple, innovaron, atrajeron una gran cantidad de público con un marketing muy agresivo y eso fue un declive, pienso yo que le faltó a ellos. Nokia aún se mantiene, tiene ahí sus cositas, pero ya no lo escuchas como antes, ¿no? Como ese... Y Nokia siempre ha sido referente de calidad. Si tú te has dado cuenta, siempre es como si tienes un Nokia, eso te dura para toda la vida. Y Exacto. sale el otro lado de Apple, como que hey, sí es bonito, es lujoso, es tecnológico, pero es como una copa de vidrio. Sabes que le puede pasar cualquier cosa y ya, ahí queda. Sí, Juan Camilo, pero también a esto está la innovación, ¿sabes? Y es que Nokia se quedó en un celular, pero ¿qué pasó con Apple o Samsung? O sea, tú ves un Samsung televisores, Samsung tablets, Samsung relojes, igual que Apple, ¿sí? Entonces, eso fue como lo que yo les decía, como el tema de la cafetería. Tú no te puedes quedar solo con el café y ya. Tiene que tener una variedad porque eso atrae mucho y eso conecta, ¿sí? Entonces, ese fue o ha sido el gran error de Nokia y por más de que quiera luchar y sacar adelante, sí, lo que tú dices es cierto, es una buena marca, pero no nos podemos quedar como que no es el celular de toda la vida. Ahora la gente no piensa tanto, no, es que se me va a durar por años. Ya la gente quiere innovar, ya quiere ver, digamos, las fotos más bonitas, los ángulos, los colores, los diseños, todo eso es importante a la hora de crear una empresa y a la hora de mantenerla también. Entonces, eso es como la diferencia. Resaltar el comentario de Jessica respecto también respondiendo a la pregunta, porque definitivamente Nokia en su momento, en los años 90 se estableció como una marca bastante sólida por la calidad que ofrecía, pero al no, digamos que adaptarse al mercado, que es precisamente viene el tema de las teorías del comercio, lo que se ha hecho es que es, pues por los tiempos como han cambiado, se han adaptado las teorías del comercio, lo que de pronto Nokia no hizo y continuó con los mismos modelos de antes y respecto a su competencia, pues se quedaron quizás en temas de innovación, no tanto de calidad, pero en temas de innovación muy por debajo. Entonces, resalto nuevamente la importancia de adaptación al mercado y la innovación hoy en día. Continuando con lo que dice Laura, y ya que llegamos al punto como de las teorías del comercio, podemos poner como ejemplo la TCSI, que defiende el comercio internacional, porque pues este significa una complementación entre los países, por ello pues la necesidad de comercializar. Sin embargo, ¿cómo explicar la existencia pues de un comercio intraindustrial, el cual pues ocupa un lugar muy importante en el comercio mundial? Paul Krugman y Maurice Oftel dan como respuesta a unos interrogantes y demuestran que aproximadamente la cuarta parte del comercio mundial es intraindustrial. Por ejemplo, las principales deducciones y aportaciones de la NTCI da una respuesta a unas incógnitas generadas y una de ellas podría ser las fallas del mercado. Para la NTCI existen como fallas del mercado las cuales no se pueden resolver con los mecanismos del mercado. Entonces, por ello no aceptan las políticas neutrales, ya que se mantienen pues como un margen y al cuyo único objetivo es generar como un marco macroeconómico adecuado. Bueno, ya como pasando al tema que es la nueva teoría del comercio, donde su principal exponente fue Krugman, nacido en el 28 de febrero de 1953, un economista estadounidense. Este planteó la interacción entre comercio y crecimiento económico. La teoría convencional básicamente dice que el comercio entre países se origina por la existencia de diferencias en tecnología, dotación al comercio y se da por la presencia de la ventaja comparativa. Pero, ¿qué dice la teoría nueva? O sea, ¿qué abarca? Esta por
Por lo contrario, dice que esta puede originarse no solo por la existencia de la ventaja competitiva, sino también por la presencia de economías a escala de producción, que se refiere a la reducción de costos de producción. Sí, bueno, ya que entramos en tema de la nueva teoría del comercio, siento que esta es una teoría que mueve mucho el mundo actual. Es una teoría que contempla muchos aspectos de las ventajas comparativas. Sin embargo, muestra mucho el complemento entre países. Esta teoría nos plantea que los países más desarrollados se van a enfocar en exportar manufactura y que los países que están en vía de desarrollo exportarán productos no elaborados, dejando en evidencia un complemento o apoyo mutuo entre las partes. Y de igual forma nos muestra que hay un intercambio benéfico que mejora el bienestar mundial. Si lo analizas de una manera o de otra manera, es como yo te doy cierta producción porque soy un país industrializado y tú me das esto, que eres en subdesarrollo. Pero vuelvo y yo te genero esta pregunta. ¿Es justa la evaluación de divisas, de dinero? ¿Se está ganando lo mismo? ¿Están ingresando los mismos recursos? ¿El mismo dinero que se va ingresa? Pienso que hay un declive ahí y si obviamente esa es la nueva teoría del comercio, pero no siento que sea beneficiosa para los países en subdesarrollo o que apenas están involucrándose económicamente, están tratando de industrializarse y se van a seguir quedando así, porque desde que no haya una competencia exactamente justa o no haya una revolución de alguna manera para esos países, no va a pasar absolutamente nada. Esa teoría es justa en el sentido que si tú la quieres ver de, hey, yo te doy estos productos y tú me estás dando estos. Pareciera ser justo, pero ahora mira el valor de costos, mira el valor de exportación o de importación y mira, por ejemplo, no es lo mismo que Colombia compre 100 aviones, un ejemplo, a que ellos exporten café. ¿Hay una comparativa? O sea, ¿crees que tengan el mismo costo? ¿Piensas tú que están generando los mismos ingresos? ¿El país está recibiendo el mismo dinero con el que está saliendo? Yo creo que no. No sé si alguna quiere aportar algo. Yo quisiera aportar de todas formas que esta teoría es bastante reciente. De hecho, la postuló Paul Krugman y él lo hizo en base, como se ha hecho todas las anteriores teorías, y considero que en lo personal hizo como un gran trabajo por adaptarse a las necesidades actuales, a la situación actual. Incluso es la primera vez que un teólogo postula la idea de que es muy importante tener en cuenta las zonas centros de cada país, o en este caso las ciudades centro de Colombia serían Bogotá y Medellín, y la importancia que ha tenido para el desarrollo del país en general y esto a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, a esta zona centro, lo que él en este caso postula es que hay que darles mayores oportunidades, mayor apoyo económico, y en este caso, pues digamos que lo que en sí explica es el comportamiento real del comercio en el marco, digamos, después de la globalización. Entonces, después de la globalización, claramente los intercambios económicos del comercio cambiaron bastante. Entonces, es la única teoría que actualmente tiene en cuenta tanto las zonas centros como la globalización, y se fundamenta también en economías a escala. Entonces, es totalmente adaptable desde economías internas un poco más pequeñas hasta economías a escala, que es lo que siempre han buscado las teorías, y es la mayor parte, digamos, que ha afectado, que ha fallado en cada una de las teorías, ya que, pues, si bien son aplicables en un intercambio económico pequeño, no lo son y no son aplicables en intercambios económicos a escala internacionales como se han venido dando. Entonces considero que es muy importante también darle el crédito también en este sentido a Paul Krugman. No me malentiendas, no estoy diciendo que esté de pronto incorrecto. Pienso que la teoría que plantea está bien, pero lo que yo voy en sí es que la teoría esta teoría nueva, las otras teorías no han dejado de existir, siguen aún vigentes. Eso es un conjunto de muchas cosas y de beneficios donde tienes que mirar cuál te conviene más.
Entonces, había una acusación que le hacían a China de, hey, ¿cómo es posible que tú seas el mayor exportador, si me entiendes, a nivel mundial y tu moneda siga en declive? ¿Sí me entiendes? Tú no tienes una moneda fuerte. Comparado con el dólar, tu moneda sigue siendo débil. Entonces, a eso es lo que voy. Siempre hay como diferentes teorías que siguen en la actualidad, pero más sutiles. Esas teorías, yo pienso, y eso ya es muy personal, que deberíamos plantear o utilizar un poquitico de cada una conforme nos convenga un poquito más. Si a nivel de país, a nivel de nación, deberíamos implementar un poquito, y esto es controversial, el mercantilismo, un poco, el neomercantilismo. Yo pienso que deberíamos tratar de exportar más, de generar más ingresos para el país y que las importaciones no sean tantos. Y si tú te pones a verlo desde un punto de vista político, eso se llama ahora mismo como socialismo o capitalismo, donde lo que yo estoy planteando se llegaría a relacionar como el socialismo. Tú me estás queriendo decir como, hey, produce, compra y hazlo todo en el mismo país. No, yo te estoy queriendo decir que pongas en una balanza, respetando siempre la OMC, la Mundial de Comercio, pero trates de pensar también como país, de generar un poco más de ingresos para ellos. Y no plantees solo una teoría con un boceto, con algo que a lo mejor no se aplica, te suena bonito, pero que no se puede poner tanto en contexto. A esto llegaría la ventaja competitiva, donde países originalmente o empresas de países original que cogieron auge, por ejemplo, lo que mencionaba mi compañera Nokia en la telefonía, o aviones en Estados Unidos, o manufactura en China, ahorita están extremadamente fuertes y la teoría de la competitiva nacional plantea son pioneros en sus áreas y ganan participación en el mercado tanto nacional como internacional en funciones de precios y calidad. Entonces, a ese punto es al que yo voy. Tendríamos que hacer un análisis correcto de todas las teorías y mirar cuál podemos aplicar como nación, como estudiantes de negocios internacionales para poder hacer un cambio, hacer un auge y tenerlas en conocimiento. No sé si alguna más quiere aportar o debatir esta idea que genero. Juan Camilo, estoy de acuerdo contigo, pues como todo país, uno debería exportar más a lo de importar, pero a veces es muy complicado y un país como el nuestro, donde pues la mano de obra está muy costosa. Tú pones como ejemplo a China, pero te das cuenta que China pues abunda, es una población muy grande y pues las capacidades no son las mismas, ¿sí? Son grandes exponentes en exportar materia prima como telas, insumos, bueno, de todo un poco. El ensamble, todo lo hacen allá. Entonces, obviamente ellos tienen una capacidad mucho más grande, tienen entradas mucho más fáciles, digámoslo así. Sí, no podemos igualarnos a un país como Sí, China. Dices que pero su moneda sí está declinando, pero su mano de obra es un país que se mantiene, ¿sí? Mientras aquí en Colombia, pues tenemos las dos, no, mano de no, obra, pues, porque, y ahora con pues, con el nuevo gobierno, las nuevas políticas, pues aún es diferente, ¿no? No bueno, pero podemos decir que, estamos analizando, mira, lo que pasa es que estamos analizando diferentes teorías y a lo que yo voy es que cuando mi compañera Ángela promueve o, bueno, o nombra una teoría en especial, que es como países industrializados siempre van a ser los que nos den ciertos insumos y nosotros vamos a responder como países subdesarrollados dándole otros. Vuelve una comparativa de cuál es más justo. Que en tiempos de COVID se planteó esta pregunta: ¿por qué Colombia no está generando sus propias vacunas? ¿Por qué Colombia no tiene manera de generar sus propias vacunas? Entonces ahí es donde yo me planteo esa opción. Esas teorías esa teoría del nuevo comercio es realmente justa? ¿Estamos en un auge correcto o estamos atados a algo bien establecido que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer? Además, piensa eso: ¿en qué momento las empresas internacionales van a permitir que pronto Colombia se vuelva no sé, productor de vacunas, que empiece a tener sus laboratorios acá? Yo creo que lo podemos hacer. El problema es que no pensamos en hagámoslo, sino que estamos pensando en comprémoslo, supuestamente con
un libre comercio. O sea, sí apoyo ese libre comercio, pero también pienso que tenemos que hacer ciertas pautas y ciertos análisis para lograr cambiar eso. Tienes razón. Lo que pasa es que esos países internamente, pues, tienen países como Rusia, China, Europa, pues son grandes. Nunca tú dices un europeo, no, me voy a estudiar a Colombia medicina, ¿sí? Eso es, un colombiano sí probablemente dice, me voy para China, me voy para Europa, a Rusia, ¿sí? Porque obviamente las capacidades o las posibilidades de un mejor conocimiento es mucho mejor. Eh, vol- eh, Respondiendo a tu pregunta o el tema de la vacuna, yo también pienso que eso es un negocio, ¿no? Pues es un negocio que, ¿por qué China es el principal, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Productor de esa vacuna, porque la mayoría, todo generó ahí, según la historia del COVID, se generó ahí y ahí mismo se desarrolló la vacuna. Entonces también tienen como, ¿cómo podría decirlo? Como eh, todo eso es internamente como, es que no, en este momento me da la palabra, pero todo eso son, sí, o sea, son, Digámoslo como un complot, digamos, que se genera y ellos mismos venden como lo que podría ser la solución. ellos de alguna manera quieren abarcar, mejor dicho, toda una población. Entonces no puede, o sea, es muy difícil uno decir ahorita, no, me voy con esta teoría o esta, porque pues no. Pero debemos también escudriñarnos en las teorías actuales, ¿sí? Porque son las teorías que se han basado a través de los años, de los siglos pasados, porque no nos podemos quedar solo en una, ¿no? Si ya llegan nuevas teorías es porque eso, digamos, la nueva teoría del comercio se ha basado con respecto a las demás, pues es lo que yo considero. Sí, me gustaría agregar que la nueva teoría del comercio puede llegar a tener algunas falencias en un mundo que está constantemente cambiante. Por eso es un punto a favor de la ventaja competitiva, ya que esta teoría tiene un enfoque más hacia los mercados, un enfoque más detallado, se encarga también de analizar la forma en la que funcionan las compañías para que así tengan un desarrollo o se puedan desenvolver de una forma exitosa en cierto segmento. Que ahí entraría tal vez lo que estaban debatiendo, la parte de por qué China es más eficiente, eficaz al momento de desarrollar vacunas. También hay que analizar las pautas internas de las compañías, de las empresas y ver qué es lo que están haciendo bien para que el resto del mundo pueda también evolucionar al paso. Es tanta como lo que China produce o que actualmente nos estamos viendo afectados, Colombia se está viendo afectado porque la mayoría del comercio pues han dependido de China, textiles, accesorios, la platería, todo eso se elabora en China y se dan cuenta que actualmente pues la economía también se ha visto, como les digo, afectada por eso, porque después del COVID pues la verdad pues China también se vio afectada, entonces la producción minimizó, los viajes, los fletes pues son más costosos y pues todo concluye de China. Tú no puedes competir con un chino, eso es muy difícil, ¿sí? Entonces yo pienso que eso influye mucho. Pero sí pienso que sí podemos competir. Lo que pasa es que el pensar que no podemos ya es una falencia. ¿Sí me Exacto, entiendes? podemos competir, pero es que tenemos que saber cómo competir, ¿sí? Por No eso es lo que podemos, yo te decía, o sea, si tú analizas todas las teorías que hemos tratado de estudiar, siempre se trata como el ensayo y error. Esta me funcionó por un tiempo, ya no, esta me funcionó por un tiempo, ya no, y así vamos progresivamente. Am, Eso ya es algo muy nivel político que deberíamos, una reestructuración de pronto en nuestro país en la manera de cómo comercializamos, ¿no? Está bien ese libre comercio, lo respetamos, lo mantenemos, pero también pongámonos un poquitico de manera como nacional, ¿no? Y que podemos, que pensemos como empresarios, ¿no? ¿Qué pasaría si empezamos de pronto a generar ciertos medicamentos en Colombia? Claro, la inversión inicial sería fuerte, pero a nivel nacional sería muy próspero, ¿no? Los medicamentos bajarían de costos, ya no tenemos que pagar fletes de importación, los aranceles que se pagan allá, que se pagan acá. Habían cosas de pronto que podemos lograr de una manera armoniosa.
como decíamos, no todo y esto cito de una de las teorías es como, hey, no vayas a pretender hacer de todo, ¿no? Cuando de pronto no tienes la capacidad para eso. Pero sí siento que hay cositas que podemos hacer, que podemos de pronto apersonarnos y empezar a cambiar un poco las cosas para volver incluso a estar en una posición fuerte. Podemos avanzar un poquitico más de lo que estamos, pero si continuamos progresivamente en lo que está, pues difícilmente un cambio. Sí, tienes razón. Pero eso es una lucha constante y eso se va generando a través del tiempo. A todos. Discúlpame, Jessica, por interrumpirte. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. No sé si quieres anotar algo más. De todas maneras, pues por temas de tiempo ya para concluir, por favor. Pues que aparte de eso, pues mucha gente, los colombianos están también extraditándose o exportándose también por la misma situación. Entonces, en vez de como de ver la lucha aquí nacionalmente, pues lo que deciden también es abandonar el país, ¿sí? Porque hay mejores oportunidades. Entonces, a lo que voy. De acuerdo, Jessica, gracias a todos, gracias. Ha sido un debate de suma importancia. Hemos aclarado muchas dudas, hemos compartido puntos de vista muy interesantes. En lo personal, me queda como conclusión que definitivamente estamos en un mundo de constante cambio, que estas teorías de comercio han sido muy importantes para poder llevar a cabo las transacciones comerciales a nivel internacional, por ende un desarrollo económico de los países y bueno, que seguramente aparecerán más teorías de aquí en adelante porque pues digamos que progreso sigue constantemente mientras el mundo esté en constante evolución junto con la tecnología y demás factores. Entonces, gracias a todos nuevamente por haber asistido al debate. Si alguno tiene alguna otra conclusión o si quiere despedirse, este es el espacio. Gracias, Laura. Gracias a todos mis compañeros por esta oportunidad, por poder debatir, por poder compartir ideas y muchas gracias de verdad por su tiempo. The different theories teach how the globalization and economy go more and more together, generational world change. An analysis should be made if the exchanges are for the less the violent economies. My conclusion is, in ancient times, trade began as a barter system in which one thing was exchanged for another. Gradually, the concept of coins was established. Therefore, the theories of trade are completely necessary for the development and advancement of countries. It also optimizes the access channels that companies have for their clients. Conclusion, it's important to know about international trade theories because this one allow us to have a broader vision of how both national and international markets have been moving throughout history, and likewise potentiate production and improve social and economic alliances of a company or a country. Conclusion, history has already great changes at trading. Theories had not been the execution. However, in this aspect, the kid did in meet without living activity they had adopted. Do they and video like in his head? Okay, concluding what has been said previously, the theories of trade can be a powerful engine of economic growth, development, and reduction of poverty, but for this is necessary to intensify the international national cooperation.